Yo, Adriana, doctora, está la vaina. Hoy es 24 de junio del 2025. Son las 5:35 de la tarde. Uy, usted cumpliendo 43. Se puso vieja, ¿no? Toche. Por cierto que hoy se cumplen 65 años de aquel célebre atentado en Los Próceres contra el presidente constitucional de la República de Venezuela, don Rómulo Betancourt, que fue la apuesta de la rata del dictador Trujillo de República Dominicana con otros sabandías. Pero quizás lo interesante es que la apuesta, que era sacarlo del poder, Betancourt se le fue con las manos quemadas y le dijo: ni renuncian ni me renuncian. Y les aguantó la pela a los comunistas y a todos los que querían acabar con la renaciente democracia venezolana. Pero, así como esos momentos fueron claros para definir el destino del país, hoy la República le está exigiendo al señor González y la señora Machado que tienen que asumir su posición y jugar lo que tienen que hacer. Porque de lo contrario, no se pueden quejar. Los cambios se van a dar en la República y si no quieren asumir el protagonismo que les toca, y no es solo vendiendo esperanzas, sino planteando claramente cuál es su visión, cuál es el plan, porque Venezuela, más allá de tener la usurpación de estas ratas y el expolio de la República durante más de 26 años, lo cierto es que en Venezuela se perdieron los empleos. Se perdió la riqueza, se perdió la tradición, se perdió la educación, se destruyeron las familias, hay 9 millones de desterrados y eso no lo resuelve una oferta a corporaciones internacionales para que vengan a invertir en Venezuela. El gran cambio que requiere la República más que nada es una oferta clara, cuál va a ser el Estado de Derecho que se le va a ofrecer a los ciudadanos para que todos seamos iguales ante la ley. Porque los venezolanos no queremos más limosna, no se quiere más beca, ni Misión Rivas, ni nada de esa vaina. En Venezuela la gente lo que quiere son condiciones para que cada quien pueda desarrollarse lo mejor que pueda en un país competitivo. Y tal vez es pertinente decir varias cosas hoy. Por ejemplo, es muy importante presentar la relación del régimen de sarnosos chavistas que están comprometidos con los iraníes hasta el tuétano. Más allá de la fabricación de drones, porque esos coheticos, esos son puro sudor y pedo, eso no sirve para un coño. Sobre todo porque a esos tipos los tienen en traqueo desde que empezaron a montar la fabriquita y esos no hacen mayor bulla. Pero la gran amenaza que significa el régimen venezolano con la sociedad de estos persas infelices es la entrega de más de 1,000 pasaportes venezolanos legales legítimos a una sarta de Mustafás, Abdul, Mohamed Machete, Samírez y demás bichos para que estos se pudieran dirigir por todo el continente americano a sembrar droga y terror y hacerle el favor a Irán y a sus proxies, como son los bichos de Hamas, de Hezbollah, los Houthis y los mismísimos sirios e iraníes. Pero para llegar a ese tipo de información, entonces hoy veíamos que el señor Gary Bernstein, que fue aquel célebre jefe de estación de la Corporación de las Tres Letras en Afganistán, el primer actor americano en llegar a Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre, el mismo que con su equipo de sabios lograron mostrar el fraude de las maquinitas de Smartmatic, pues ese hombre le está haciendo un rogatorio al presidente de que al Pollo Carvajal tienen que darle una liana y
una manguera de oxígeno para que el tipo se pueda sentar a cantar como un ruiseñor, porque parece que el tipo tiene más secretos que Coldo y Ábalos en España. Eso es bien interesante, porque este señor, que junto con su equipo mostró cómo era el fraude de Smartmatic, Dominion, Sequoia, etcétera, y dice que el pollo está dispuesto a cantar como un ruiseñor. Ojalá y no termine la suerte de Jeffrey, el bichito aquel que lo pelaron en una cárcel de Nueva York. Vamos a ver qué sucede, pero inclusive están pidiendo que lo pasen directamente a una cárcel militar con cobertura especial. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, porque los últimos que aparecieron de testigos contra estos bichos, ¿se acuerda aquel sujeto que iba a cantar en Puerto Rico y apareció que lo desvivido él y desvivido su bebé? Bueno, eso le dieron balín. Había otro testigo en España que iba a cantar contra Zapatero y ese también apareció desvivido. Entonces, de alguna forma esta gente le está diciendo al gobierno americano, epa, no podemos dejar que nos pelen al pollo porque tenemos un tremendo testigo estrella. Otra de las noticias hoy interesantes es que este abogado balurdo, que es el chairman de la Fed, Jerome Powell, estaba dando su declaración en el comité del Congreso, pero la verdad que ese carajo es un chorro de babas, es un bolsa, o sea, no es un carajo como Alan Greenspan, que era un economista que se sabía su vaina, inclusive Bernanke. No, hombre, este es un peorro que lo único que está haciendo es forzar a los Estados Unidos a votar $1 trillón en intereses de los bonos solamente por no dar el brazo a torcer y reconocer que las medidas económicas que ha tomado el catire son las correctas. Pero el catire se lo tiene tallado, pero por ahora su principal objetivo es que el Congreso y el Senado aprueben el presupuesto, el proyecto de presupuesto para ser firmado antes del 4 de julio en el despacho Oval. Y ya le dijo al senador Thune, le dijo, nadie sale de permiso ni de vacaciones y se quedan legislando hasta que tengan resuelto el tema del presupuesto. No hay vacaciones para ninguno. Y lo mismo a la gente del Congreso. Catire se lo tiene puesto a la pata en el acelerador porque él está gobernando para 350 millones de americanos y esos lo que necesitan es que le bajen los impuestos para que le quede platica en la chácara. De lo contrario, lo que está previsto es que le suban los impuestos de más del 60%. Entonces el carajo, me van a joder, bueno, ya va a ver cómo los voy a apretar. Y, por cierto, que luego de lo efectivo que fue el bombardeo y acabar con las bases nucleares de los iraníes allá en esa nación el fin de semana, el catire iba saliendo hoy para la cumbre de la OTAN que va a ser en Holanda. Y allá en la cumbre de Holanda el carajo lleva su respectivo manduco para coger a coñazo a este poco de guaros europeos que no están agarrando el paso porque no quieren poner los cobres para su defensa, sino que quieren que los gringos se la sigan pagando. Entonces el catire dijo, ay, hueput, no pagan la defensa, yo se la tengo que pagar y además ustedes me van a clavar aranceles e impuestos a los productos americanos para que yo no venda. Bueno, no sean tan huevos. Entonces el carajo llevaba ese látigo entorchado, sobre todo porque el peor de los dirigentes europeos es la rata de Sánchez, que dice que no va a cumplir la inversión que tiene que hacer el Estado español en su defensa, claro, porque no tiene presupuesto, porque resulta que sus socios, que son unas pecuecas, que son las sabandías catalanes, vascos y las pecuecas de Sumar y Podemos, no le van a aprobar el presupuesto y por supuesto que el PP y Vox tampoco. El carajo lo que tiene que hacer es convocar elecciones para un nuevo proceso y el que gane se tiene que comprometer, pero como el tipo se está batiendo un champú, vamos a ver qué tarrabo de mierda le va a echar el catire porque esa se la va a meter. Pero también la otra noticia que es interesante observar en Venezuela es
que luego de ver los ataques que se produjeron contra Irán, ningún proxy salió a decir esta boca es mía. Los rusos dijeron, coño, Ali, creo que se te pasó la mano y te cascaron, huevón. Después el otro que era Xi Jinping llamó a los iraníes y le dijo, si ustedes mismos trancan el estrecho de Hormuz, las bombas que le lanzó el Katire van a hacer nada en comparación a lo que yo les voy a hacer, coño de madre. Porque yo no voy a permitir que el 30 o el 40% del consumo del petróleo de la China que sale del estrecho de Hormuz y de paso el 90% de la venta iraní es para la China y ustedes mismos se van a joder y me van a joder a mí. Sobre todo que Xi Jinping está mamando y loco porque el tipo tiene la economía escoñetada, tiene millones de chinos en la calle desempleados, no hay reposición de inventario, no hay contratos para la fabricación de coroticos porque luego de la clavada de los aranceles la gente se fue a producir a China, a la India, a Vietnam, a Indonesia, a Malasia, a Bangladesh, pero le dijeron a Xi, no, púdrete, venado. Y además que Xi tiene un chicharrón interno porque Hu Jintao con Chan Chunhua, que es el jefe militar, y el señor Wang Yang lo llevan arriado porque le dicen, epa, emperador, se te acabó el encanto y viene otro. Entonces, cuando observamos eso, los iraníes no van para nada, sobre todo porque el gobierno teocrático decidió encargarse de todo lo que se hace en Irán, que es importante y que es el petróleo. Bueno, ahí vemos lo que significa estatizar un negocio. Y entonces saltamos al caso venezolano. En Venezuela teníamos una economía con una industria petrolera que funcionaba hasta 1976, porque a partir de la estatización de la industria petrolera, el negocio petrolero en Venezuela murió. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Para ese momento habían cerca de 40 empresas privadas desarrollando el negocio petrolero en Venezuela a nivel de refinación, extracción, transporte y todo lo que lleva aguas arriba y aguas abajo, pero eran corporaciones que competían entre ellas y por eso era que Venezuela producía más de 3.400.000 barriles. Después, busque las gráficas. Más nunca Venezuela llegó a producir más allá de 3.400.000 barriles. Inclusive cuando teníamos la PDVSA, que era súper arrechísima. ¿Por qué? Bueno, porque era un negocio donde era importante la producción, pero no había competencia, por lo tanto no habían retos, no habían liabilities. Allí era muy importante complacer y mandar los chochecos que requerían en Miraflores y por otro lado se hacía lo que les daba la gana. Esa es la verdad petrolera venezolana, porque hasta ese momento en Venezuela el petróleo y la democracia se escribió en inglés, pero a partir de 1976 se empezó a escribir y hablar en chotomaimú, que ese era el lenguaje de los indígenas. Y tanto fue así que mire lo que tenemos hoy. Pero otra cosa que quizás es interesante en este día es que mientras el infeliz del bigotón salió a defender al régimen iraní, todos los gobiernos de América se quedaron quietos porque el que está marcando la milla en el continente es el Southcom y el almirante Hosley. Y el vocero calificado de eso es el señor Milei en Argentina. Y eso es lo que resulta ser bien interesante, porque el blanco a cascase son los brasileros, porque nosotros no pintamos más allá de droga, terrorismo y robo. Pero lo importante para la economía del continente es alinear a los brasileros, sentarlos y decirle, mira Lula, si te equivocas, los mismos brasileros te van a picar en chop suey, porque tus amiguitos los iraníes no van para nada, los chinos están para el perro y los rusos ni se diga. Pero dentro de esa jugada, entonces observamos que en Venezuela hay tanto por hacer, pero
la señora y el señor no quieren hacer su tarea. Y uno lo que dice es, bueno, ¿el catire será que va a hacer algo? Yo creo que sí está haciendo. Fíjese que ayer se planteó el cese de hostilidades y un alto al fuego. Lo que pasa es que el alto al fuego estaba cantado para medianoche. Y hasta medianoche se siguieron dando bala. Y por supuesto el catire se amarra una recherón hoy antes de salir para la reunión de la OTAN. ¿Por qué? Bueno, porque si dijeron que iban a hacer un alto al fuego, es un alto al fuego y el catire no puede permitir que se le dispare más el precio del petróleo y sobre todo porque el catire tiene que tirar caña. Así como les tiró caña que le dijo que le iba a dar 15 días, el catire está mamando gallo también, porque fíjese que la noticia de hoy que nadie quiere cubrir es que en medio de los ataques ayer que se dieron en Teherán, parece que se cascaron el complejo de búnker donde vive la rata de Jamenei. Y al día de hoy la gran pregunta es, ¿dónde está Ali? ¿Y dónde está Moqtada? Porque Moqtada Jamenei, que es el hijo, que aparentemente es uno de los escogidos para que sea el ayatolá sucesor, parece que ese par de bichitos marcaron calavera. Y entonces, en vez de continuar con una monarquía hereditaria como es en Corea del Norte, que son la familia Kim la que se va entregando el poder. Primero Kim Il-sung, después Kim Jong-il, y ahora Kim Jong-un. Y entonces aquí la rata de Jamenei pretendía dejar a su hijo, a Moqtada, porque bueno, tú sabes, ese es el que sabe más de la interpretación del Corán. Me lo mama, otro ladrón más igual que su padre. Pero parece que ese viejito está muy probablemente jugando ludo con el sambo de Sabaneta y la rata del barbudo castrista de Fidel. En los próximos días lo veremos, sobre todo porque hay que recordar cuál es el último evento parecido. Cuando le metieron la bomba al búnker de el señor Nasrallah, pasaron 3 días para conseguir su cadáver, porque la rata esa se murió tapiado de tierra, ahogado. Qué chévere. Pero de este bicho, hasta ahora el tipo no ha dado señales de vida y no se sabe de él. Y bueno, habrá que esperar que sigan recogiendo escombros en el búnker hasta que aparezca. Pero claro, el catire tiene que armar su peo, porque tal, porque él planteó la vaina. ¡Ay! Hay que esperar. Pero si se cargaron este par de ratas, definitivamente hay que descorchar, aunque sea una botella de Oporto, y brindar por eso. 2 ratas menos, 2 basuras que han destruido todo lo que han podido en su nación, y la gran nación de Irán merece un cambio. Y ahí tienen al príncipe Reza Pahlavi. Ese muchacho está echando el cuento como es. Y fíjese, ese sí está hablando de que el cambio en Irán pasa por tener un Estado de Derecho que se pueda respetar, una separación de poderes entre la Iglesia y el gobierno, y que todos los que se portaron mal les van a respetar sus derechos, pero serán llevados ante la justicia. No hay perdón, serán enjuiciados todos. Y entonces en Venezuela todavía hay gente que sigue diciendo, no, es que aquí cabemos todos. No sea tan toche. En Venezuela cabemos todos, sí, pero los que se portaron mal caben, pero en una cárcel, en un cadalso. No es esa vaina que se le va a ir de perdonavidas. Hay que ir contra ellos y su patrimonio, porque luego de 26 años de lo que hicieron, no se les puede perdonar. Bueno, doctorcita, se me cuida. Y tenemos pendientes un pan de jamón. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes.
no deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.